Pues sin más pérdida de tiempo va a pasar mi hermano encargado al mensaje. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Mi hermano Eduardo, no lo había visto. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La paz y la gracia del Señor Jesús sea con cada uno, amados hermanos y hermanas. Bendiga a nuestras amistades también que están acá con nosotros. Damos gracias a Dios porque este día, amados hermanos, es un día de victoria. Es un día de victoria porque mi hermano, la que se va a bautizar, él está cumpliendo con la palabra y el mandato del Señor Jesús. Porque es necesario que se cumpla toda justicia. El Señor Jesús, cuando él iba a ser bautizado, aunque él no tenía pecado, pero él también participó de agua, para poner ejemplo a nosotros que, siendo nosotros pecadores, con mucho más razón, ¿verdad? Y Juan se le oponía, no lo quería bautizar. Y el Señor le dijo, deja, porque así es necesario que se cumpla toda justicia. La justicia de Dios. Entonces, hermanos, el Señor dice en su palabra que Él vino mediante agua y sangre. ¿Verdad? Él de su costado manó agua. Y de su cuerpo, pues, donde le metieron los clavos, manó sangre. Amén. Para que nosotros, amados hermanos, veamos que en Cristo Jesús está la fuente. Esa fuente, esa sangre preciosa, que es la que, amados hermanos, lo limpia de todo pecado. Amén, aleluya. Y esa agua que dice la palabra del Señor que concuerda con la sangre. Sí. Para que nosotros tengamos en mente que esta agua no es una simple agua en este momento, en el momento que el nombre de Jesús sea invocado. Aleluya. Sino que, amados hermanos, esa agua que salió del costado del Señor Jesús concuerda con la sangre. Y esta agua también concuerda con la sangre, porque el agua es una misma. Aleluya. Gloria a Dios, todas las aguas van a dar al mar. Gloria a Dios. Así que vamos a leer la palabra del Señor en el libro de San Marcos, capítulo 16 y versículo 16. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Y dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. El que creyere. El Señor, a través de su palabra, antes de Él, aún antes de ser ascendido al cielo, Dios te enseñanza. Gloria a Dios. Ahí en la enseñanza es, amados hermanos, y es una promesa para el creyente, porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es que no se puede bautizar si no cree. Primeramente tiene que ser la fe, creer en el Señor. Aleluya. Aquel varón carcelero le preguntó a Pablo y a Silas que qué tenía que hacer para ser salvo. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y aquel varón creyó, pero no solamente creyó, sino que también fue bautizado en el nombre del Señor. Porque la palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta. Alguien puede decir, sí, yo creo en Jesús, pero no quiero obedecer a lo que el Señor manda en su palabra. Es muerta esa fe. Alguien dice, sí, yo creo en Jesús, pero yo no tengo necesidad de bautizarme. Es muerta esa fe. Porque el mismo que dijo que creyesen en Él, también dijo que había que bautizarse. Gloria a Dios. Aleluya. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Promesa del Señor. Pero dice más adelante, más el que no creyere será condenado.
Así que bienaventurados somos los que creemos en el Señor, que creemos que Él es el Salvador de todos los seres humanos. Él es el Redentor de todos los que creen en Él, el que nos redime de todo pecado por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Por eso Él es el Redentor. No hay otro Redentor, no hay otro sacrificio que valga delante de Dios, que pueda limpiar de pecados al ser humano. Alguien se puede ir de rodillas y subir la montaña más alta del mundo y creer que con eso Dios le va a perdonar. Pero ya Dios vino en carne a derramar su sangre por el pecador. Aleluya. Así que ningún otro sacrificio cuenta más que el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y a partir de allí es que viene el creyente viviendo una vida con una limpia conciencia delante de Dios, por causa de ese sacrificio y esa redención, ese perdón de pecados que recibimos en el Señor. Como cuando al ser humano, al hombre, lo han sentenciado a pena de muerte por un delito que cometió. Y de repente viene el gobernador o el presidente, le da el indulto y dice: este está perdonado. ¿Por qué lo perdonó? Porque le dio la gana, así como otro ser humano. Mucho más Dios tiene más autoridad que ese ser humano. A Él le plació que los que creyésemos en Él nos iba a perdonar los pecados. Pero cuando sale de la cárcel, ¿qué hace aquel hombre? ¿Va a volver a cometer los mismos delitos que cometió? ¿Verdad que ya no? ¿Verdad que saliendo de esa cárcel ya vive una vida recta? Porque le dan una segunda oportunidad para que pueda él vivir una vida ejemplar y no volver a caer de donde lo sacaron. Porque ya la segunda vez ya no le van a perdonar. Entonces, amados hermanos, esta es un ejemplo para que nosotros entendamos que el Señor, amados hermanos, nosotros, todos los seres humanos, éramos ese hombre sentenciado a muerte. Porque la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué significa estar destituidos de la gloria de Dios? La condenación eterna, el infierno, el lago de fuego. Eso significa, porque solamente hay dos lugares en la eternidad. Hay un lugar de tormento eterno y hay un lugar de vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Así como en la vida secular está la prisión y está la libertad. Ahora, ¿qué prefiere el ser humano? Gloria a Dios. Aleluya. Esa decisión, hablando de la eternidad, depende si cree en el Señor Jesús. Aleluya. Porque ya la sentencia está dada que todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego dice que la palabra del Señor dice: siendo justificados gratuitamente por medio de su sangre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, la palabra del Señor, amados hermanos, nos da a nosotros promesas y nos hace ver también de dónde el Señor nos ha rescatado y de dónde quiere el Señor rescatar también a las amistades. Porque esta salvación es para todos los que quieran creer en el Señor Jesús. Aleluya. Porque tampoco es a la fuerza. Le pueden decir al que está sentenciado a muerte allá en la cárcel: mira, eres libre, de abrirle las rejas de la cárcel y decir: salte y eres libre. Y dice: no, yo no quiero, aquí me voy a quedar, que me maten. Bueno, no quiso, ¿verdad? Cierren la puerta y hay que se quede y denle la sentencia de muerte. Sí, a la muerte. Así está el ser humano hoy en día. El Señor dice: las puertas de la cárcel están abiertas. Lo único que tiene que hacer es creer en el Señor Jesús. Amén. Aleluya. Y claro, obedecerle a su palabra. Sí, amén. Vivir una vida ejemplar para no volver a caer de donde el Señor lo sacó. Y tendrá vida eterna. Pero si no quiere, a la fuerza nadie se puede hacer creer. Pero gracias a Dios que mi hermano
Ha creído en el Señor. Aleluya. Y este día, hoy, va a redimirse sus pecados invocando el nombre del Señor. Así que, hermanos amados, también dice la palabra del Señor ahí en el libro de San Juan. San Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo ya estaba condenado, amados hermanos. El mundo ya estaba condenado, sentenciado a ser excluido de la gloria de Dios. Él vino a traer la buena noticia. El Señor no vino a traer condenación. La condenación ya estaba en el mundo por el pecado. Porque Dios es santo y con Él no puede evitar nada que sea inmundo. Que ama el pecado y la maldad. Y Él trajo la buena noticia. Bendito Dios. Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la buena nueva. Por eso se llama evangelio, porque son buenas nuevas de salvación. Porque no envió Dios al mundo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los seres humanos o los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. O sea, aquel que hace lo malo, que quiere vivir en el pecado, no viene al evangelio de Cristo. Porque aborrece el evangelio de Cristo, porque la palabra de Dios, el evangelio, le va a sacar a luz su pecado. La palabra le va a hacer ver que está en el error, que eso que está haciendo es desagradable delante de Dios. Y por eso muchos no quieren venir al evangelio, porque no quieren dejar de hacer lo malo. Cierto. Pero dice la palabra de Dios, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Uno reflexiona en el error de su camino, reflexiona y mira hacia el cielo y reconoce: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y vuelve a Cristo, le dice: Señor, perdóname, quiero hacer lo bueno. Viene a Cristo, no puede ir a otro lugar más que a Cristo Jesús. Aleluya. Y ahí es manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. ¿Por qué? Porque el cristiano, el creyente que ha nacido de nuevo, ya no, lo bueno que nosotros hacemos no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Aleluya. Porque nosotros por naturaleza somos malos. El ser humano por naturaleza es malo. Si no, fíjense en los niños para que hagan lo bueno hay que irles enseñando eso lo bueno. Hay que irles corrigiendo, y llevándolos y guiándolos para que hagan lo bueno. Déjelo, no le corrija nada, a ver qué va a hacer. Se le va a corromper. No necesita hacer nada. Por naturaleza ya traemos la maldad. Pero necesitamos el Espíritu Divino de Dios, que habite en nuestros corazones para que Él nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Esta es la única manera que podemos ser agradables delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que la palabra del Señor también dice allí en el libro de los Hechos 2:38. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Aquella multitud de hombres y mujeres que estaban oyendo el testimonio, la predicación de aquel varón que se puso de pie para enseñarle que aquellos hermanos que estaban hablando en idiomas extranjeros glorificaban a Dios en otros idiomas, los
locales se quedaron así como, estos están locos, están borrachos, porque no entendían nada de lo que ellos estaban diciendo. Los extranjeros sí les entendían cada uno en su idioma, pero los locales decían, no, hombre, estos están borrachos. Porque ellos, pues, para un extraño, si hoy conocemos mucho los idiomas por causa del internet, ¿verdad? Pero en aquel entonces los idiomas extranjeros eran algo. Pero Pedro se puso de pie con los 11. Aleluya. Y ahí les hizo ver que eso no es que ellos estaban borrachos, sino que era lo que Dios había prometido por medio del profeta Joel. Amén, aleluya. Y ahí Dios había derramado su Espíritu Santo sobre aquellos hermanos que estaban reunidos en aquel lugar. Y no solamente eso, sino que les hizo ver que lo que él había hecho había sido cumplido, porque el Señor ya había dado su vida, había derramado su sangre, y que ellos, los locales, habían sido cómplices de la muerte del Mesías. Entonces ellos se sintieron compungidos, les dolió en su corazón, reflexionaron y se dieron cuenta de que sí, que por causa de ellos, que ellos habían participado en la muerte de aquel justo. Pero ¿saben una cosa, hermanos y amigos? No solamente ellos habían participado de su muerte, sino que cada uno de nosotros hemos sido cómplices también. Porque Él murió por causa de nosotros. Si nosotros no hubiésemos pecado, no tenía necesidad de morir el Señor. Pero todos los seres humanos, la humanidad en sí se corrompió. Y podemos hablar del pasado, pero amados hermanos, del momento que entramos en conciencia, comenzamos a ofender a Dios. En pensamiento, en palabras y en acción, y nosotros también somos culpables. Si queremos culpar a alguien, tenemos que vernos hacia nosotros mismos. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra del Señor que ¿por qué se lamenta el hombre? Que se lamenta el hombre en su pecado. En su pecado tiene que lamentarse el ser humano. Y ellos se lamentaron en su pecado, se compungieron en sus corazones y le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí en el capítulo 2, versículo 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí estamos nosotros. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, dice la palabra del Señor que se bautizaron cerca de 3,000 personas. 3,000 personas. Los primeros, después que el Señor fue ascendido al cielo. Los primeros. Y así vinieron siendo bautizados los que venían creyendo en el Señor, judíos y gentiles. Porque es un solo bautismo que el Señor dejó. Aleluya. Un bautismo, dice la palabra del Señor. Un Señor, una fe y un bautismo. En este momento salió otro bautismo. El Señor nos mandó otro bautismo. No Dejó un bautismo. Sí. Y ese es el que los apóstoles obedecieron. Y ese es el que ellos llevaron a cabo con todos los creyentes, miles de hermanos que creyeron en el Señor. Aleluya. Bendito Dios. Y ese es el bautismo que también hoy en día se va a llevar a cabo, mi hermano. Porque es el bautismo que salva, amor. Por la fe en Jesús. Jesús, La fe no aleluya. está puesta en el agua, no está puesta en el bautista, está puesta en aquel que derramó su sangre. Porque Él es el que perdona los pecados. Por medio de su sangre la redención. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, también dice allí en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿perseveraremos en la maldad para que abunde el perdón? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Eso es lo que va a hacer mi hermano. Aleluya. Mi hermano va a morir al pecado por medio del bautismo, a través del bautismo. Sí, amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? Cristo. En Cristo Jesús. No en otro, más que en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Se muere al pecado, pero vive para Dios. Si antes hurtaba, dice la palabra del Señor, ya no hurte más. Si antes mentía, ya no mentir más. Si antes aborrecía en su corazón a su prójimo, ya no puede aborrecer a nadie. Si le gustaba contender o pelear a palabras, mucho menos a pleitos de golpes. Ya no, porque ahora ya a morir al pecado. Una vida nueva, una vida santa, una vida agradable a Dios. Voluntariamente está renunciando a sí mismo. Nadie lo trajo a la fuerza, sino que se reconoció pecador y que necesita ese perdón divino de Cristo. Y por eso ha venido por su voluntad. ¿Por qué? Porque es bienaventurado. Bienaventurado el que lava sus pecados, invocando el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Eso es lo que le dijo Ananías a Pablo cuando le puso las manos y le dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Aleluya. El Señor, el que se te apareció en el camino que venía rumbo a Damasco, Él me ha enviado. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y al instante cayeron como escamas de sus ojos y recobró la vista. Amén. Y Aleluya. viene Ananías y le dice, ahora, ¿por qué te detienes? Bendito Dios. Lava tus pecados, invocando su nombre. Aleluya. Poder de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Es que eso es. Aleluya. Entonces, dice, porque fuimos, dice el versículo 5, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aleluya. Hay otras palabras, hermanos. Cuando alguien tiene una sentencia, ha cometido delitos y esa persona muere, ¿cómo lo pueden perseguir más para darle una sentencia? ¿Cómo pueden hacerle las leyes terrenales hacer que pague por sus hechos si ya se murió? A ver, ¿qué pueden hacer? Entonces, en ese sentido, el cristiano que es bautizado en Cristo Jesús ya murió al pecado. Ya no hay condenación para él. Aleluya. Gloria a Dios. Ya no hay condenación, porque ella murió al pecado en Cristo Jesús y ahora vive para Dios. Aleluya. La sentencia de muerte que traía fue quitada por medio de la sangre del Cordero. Aleluya. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Así que vivos para Dios, hermano. Aleluya. No muertos al pecado. Amén. Estamos crucificados con Cristo. Sí, bendito Dios. Gloria a Dios. Por eso dijo el Señor, si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuélvele en la izquierda. Si alguien te hace llevar una carga, una milla, ve con el 2. Si alguien te pone a pleito por tu capa, déjale también la túnica. Nosotros como hijos de Dios no podemos andar peleando por cosas terrenales. Bendito Dios. Amén.
aún y por nuestra propia orgullo. Ya no, el orgullo nuestro se acabó. Gloria a Jesús. Ese orgullo terrenal es malo. Nosotros, amados hermanos, vivimos para la gloria del Señor, no para la gloria nuestra. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, en el Señor, la palabra del Señor nos insta Amén. que nos recordemos los que hemos sido bautizados en el Señor, que estamos muertos al pecado. Amén. El hermano Altair también el Señor le dice que hoy este día Él muere Aleluya. de una vez por todas el pecado. Gloria a Dios. Que cuando llegue el tentador a decirle, mira, haz esto, que nadie te está viendo, que se recuerde que ya murió el pecado, que la sentencia de muerte fue quitada, que no puede volver atrás, porque el Señor una vez murió por cada uno de nosotros. No hay dos bautismos, no hay un segundo, no hay rebautismo. En el nombre de Jesús, amados hermanos, en esta doctrina no hay rebautismo, porque el Señor murió una vez. Solo puede volver a resucitar, a resucitarlo y luego volverlo a matar y volverlo a resucitar, sino que una vez. Aleluya. Y eso es lo que muchos no quieren compromiso con Dios. Por eso no quieren venir a la luz, porque estar en el Evangelio de Cristo requiere un compromiso para siempre. Si el matrimonio es un compromiso de toda la vida, el compromiso con Dios es todavía superior a ese compromiso, porque es un compromiso eternamente y para siempre. Ese trasciende aún después de la muerte. Y el Señor lo que ha prometido lo va a cumplir con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Bienaventurados, dice la palabra del Señor, los que mueren en el Señor, Aleluya. porque esos no mueren, sino que duermen. Esa es la promesa que tiene el creyente. Pero el que no tiene a Cristo puede preguntarse hoy, si yo muero esta noche, ¿a dónde voy a parar? ¿Quién le promete vida eterna? No hay nadie en este mundo, ni ninguna religión, más que solamente Cristo Jesús. Bendito Dios. Y en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que yo no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, tiempo pasado, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se acueste enojado, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, y misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Palabra de Dios, hermano. Palabra que edifica, que nos instruye, que nos corrige, que nos enseña y que nos guía, para que sepamos cómo debemos conducirnos en este mundo, para serle siempre agradables al Señor. Gloria a Dios.
Así que, bienaventurado, mi hermano Aldair, ¿verdad? Porque en esta hermosa tarde, mi hermano va a ser bautizado, va a ser sumergido, lo que significa bautismo, sumergir. Va a ser sumergido en agua en el nombre glorioso de nuestro Señor. ¡Gloria a Dios! Para que estas bendiciones, estas promesas, pueda él asirse de ellas. Y saber que el que ha prometido no es hombre para que mienta, sino que él va a cumplir al pie de la letra cada promesa que le ha hecho al creyente que le ha sido fiel. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Llena de gozo, amados hermanos, estas promesas que el Señor nos da. Gloria a Dios. Porque verdaderamente el perdón de pecado no es nada sencillo, hermano. Nadie puede perdonar pecados más que el Señor. Aquellos hombres me blasfemaban, murmuraban en sus corazones, porque el Señor le dijo a aquel paralítico: tus pecados te son perdonados. Y ellos dijeron: ¿quién es este? ¿Quién se cree este? Dijeron ellos, para creer que le puede perdonar pecados a este hombre. Y el Señor le dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle? Tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que veáis, le dijo, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en el instante se levantó, para que vieran que las palabras de Cristo no son vacías, sino que son reales, son poder y son verdad. Gloria al Señor. Así, amados hermanos, me gozo en el Señor. Porque la palabra del Señor es fiel y verdadera y está llena de promesas. Renunciamos al pecado, renunciamos al mundo, pero ganamos algo más bendecido, amados hermanos, algo más glorioso, que es las promesas, la vida eterna. Porque la palabra del Señor dice que si vivimos en el pecado, moriremos. La condenación está, esa ya está. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, entró el pecado al mundo y vino la condenación a todos los seres humanos. Desde allí, por eso vino Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Bien, amados hermanos, con este pequeño mensaje, le he podido servir a mi Señor en esta hermosa tarde. Que la paz y la gracia tenga cada uno de vosotros.